combinación de un no metal con el oxígeno. Bien, fíjense que si tomamos un metal, como puede ser, ¿alguien me da un ejemplo de un no metal de la tabla periódica? ¿Saben cuáles eran los no metales? ¿Recuerdan? Los que se Cloro, encontraban a la flúor, derecha. Claro. Oro, Vamos a Fósforo. empezar con uno muy simple, que puede ser que solo tenga un solo número de oxidación, como puede ser el carbono, para que ustedes vean. El carbono, si ustedes ven, tiene número de oxidación 4. Bien, entonces voy a poner el elemento no metálico, voy a poner el oxígeno, ¿se acuerdan? Como subíndice, el número de oxidación cruzado, es decir, el número de oxidación del oxígeno es 2, va a tener que ir debajo del carbono, y el carbono que tiene número de oxidación 4 va a ir debajo del oxígeno. Acuérdense que cuando los subíndices son múltiplos, se pueden simplificar, entonces se puede simplificar por 2, nos va a quedar CO2. Este sería un óxido ácido. ¿Qué pasa? Que para poder nombrarlos, tanto los óxidos básicos como los óxidos ácidos, como todas las sustancias que nosotros vamos a ver en química, necesitamos de 3 nomenclaturas. Vamos a tener una nomenclatura clásica, tradicional, vamos a tener una nomenclatura funcional y una nomenclatura de stock. Estas son las 3 formas en que nosotros podemos nombrar. Hola, disculpa, soy el único que me escucha. No tengo idea, no sé si los demás me escuchan bien o no. Profe, disculpe. Sí, Sí. se te escucha bien, profe. Sí. Sí, sí. Un compañero quería que grabe la clase, si podía ser. no, soy yo que ya me volvió. Ya me yo- volvió. listo. Perfecto. Era porque se me había Bien. cortado la luz. Claro, yo no tengo, yo las clases no las grabo. Si ustedes la quieren grabar, no sé si está la opción de grabarlas ustedes, porque después es más trabajo para mí. Yo le tengo que pasar el PDF, la clase, las cosas, tengo más trabajo yo. Y como si yo respeto el horario de clases, me parece que es como que utilizo el horario de clase, es decir, ustedes si faltan una clase le piden un compañero, yo les doy el PDF, quiera grabar la clase, la graba. Yo la clase no la grabo, si ustedes la quieren grabar no tengo problema y después se la pasan. No sé si la pueden hacer, no sé, ustedes sabrán que Tenés son que los dar permiso. Pero Eh, igual yo lo estoy grabando por otro programa, así que yo la grabo la clase. Sí. Por eso. Yo no la grabo, porque me significa más trabajo a mí. Después yo tengo que descargar el video, subirle el video, el PowerPoint, y es como que yo respeto el horario y lo doy en la clase cuando lo tengo. Bueno, continuemos. Entonces, teníamos 3 tipos de nomenclatura para poder nombrar a los óxidos. En este caso, fíjense que nosotros estamos hablando en este caso, del dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Vamos a ver una cosa, vamos a empezar. La nomenclatura clásica o tradicional nos dice que, por ejemplo, en el caso de óxidos, para la nomenclatura clásica, se va a nombrar, se utiliza la palabra óxido en este caso, el nombre del elemento. El nombre del elemento, en este caso, sería carbono. ¿Bien? Entonces, para este óxido ácido tenemos que se llama óxido de carbono. La nomenclatura funcional tiene en cuenta el número de átomos de cada interviniente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que nombrar a este compuesto, voy a tener que
ver la cantidad de cada uno de estos elementos. Por eso se va a nombrar dióxido, fíjense los dos oxígenos, dióxido de carbono. Esto sería por la nomenclatura funcional. Profe, ¿Sí? perdón, ¿la puedo volver a repetir porque justo se me cortó un poquito? Bien. La primera, tenemos la nomenclatura clásica, que para nombrar los óxidos, ¿cómo se va a La, nombrar? la funcional Utilizando decía la yo. segunda, la Sí, la funcional, funcional. tiene que ver con el número de átomos, tiene en cuenta para nombrar al óxido el número de átomos de cada uno de los elementos que intervienen en esta fórmula. Por ejemplo, tenemos dos oxígenos, por eso va a ser dióxido de carbono. Dos oxígenos, dióxido y carbono, dióxido de carbono. Y la tercera, que es la nomenclatura de Stock, va a ser óxido, se utiliza la palabra óxido, del elemento de carbono, pero se pone entre paréntesis el estado de oxidación que se encuentra, o el número de valencia del carbono. Fíjense que ustedes se fijaron en la tabla y el número de oxidación del carbono era 4. Entonces se pone entre paréntesis el número de la valencia en números romanos. ¿Bien? Así se nombra por la nomenclatura de Stock. Si vamos a los óxidos ácidos, vamos a seguir con los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos tienen una particularidad, que generalmente no presentan un solo estado de oxidación. Fíjense que yo solo tomé el carbono para explicarle el primero, que si ustedes se fijan en la tabla periódica, la de los números de oxidación, el nitrógeno, que tiene 2 estados de oxidación. Fíjense que el cloro tiene 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Bien? Fíjense que el bromo tiene 4 también, y el yodo. Hay una particularidad que tienen, por ejemplo, si tomamos en cuenta el cloro, y lo voy a hacer en otra hoja, perdón. Me quedó mal la hoja. No importa, yo después la voy a arreglar. Si tomamos los estados de oxidación del cloro, fíjense, vamos a empezar con con el azufre. El azufre tiene una polaridad, presenta 3 estados de oxidación. Nosotros para formar los óxidos vamos a utilizar el +4 y el +6, porque el +2 va a formar un hidruro. Así que lo vamos a dejar para más adelante. Estamos hablando de óxidos ácidos. Fíjense que el azufre va a actuar, el elemento tiene 2 números de oxidación. Si vamos a formar el primer óxido, siempre se forman de la misma manera. Voy a poner el elemento no metálico, el oxígeno. Siempre el subíndice del azufre va a ser el número de oxidación del oxígeno, el subíndice del oxígeno va a ser el número de oxidación del azufre, en este caso el de menor. Como son múltiplos se va a simplificar y me va a formar el óxido, y ahora viene la particularidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la fórmula tradicional, cuando el elemento tenía un solo número de oxidación, como en el caso de carbono, era el óxido de carbono? En este caso, como el elemento que interviene en la formación del ácido tiene 2 números de oxidación, el elemento, en este caso el azufre, sería el nombre, va a tener un sufijo, va a tener una terminación dependiendo si es el menor número de oxidación o el mayor. Para el menor número de oxidación va a ser óxido, va a terminar, el prefijo es oso, entonces va a ser el óxido sulfuroso.
Bien, termina en oso, con el menor número de oxidación. Voy a leer el chat porque claro, no es sulfúrico. Bien. Digamos, cuando yo tengo el elemento que está formando en este caso, óxido, tiene el menor número, tiene dos números de oxidación. El menor número de oxidación, la terminación del óxido termina en oso. Ahora voy a hacer cuando el azufre, voy a hacer el óxido ácido, cuando el azufre termina en 6. Entonces voy a hacer de nuevo, voy a empezar a formular de nuevo. Pongo el 2, el 6, como es múltiplo, lo puedo simplificar, me queda SO3. En este caso, el nombre del óxido va a ser óxido sulfúrico. Es decir, cuando el elemento que interviene en la formación del óxido, tanto sea ácido básico, después lo vamos a ver con los básicos, presenta dos números de oxidación, el menor número de oxidación va a terminar en oso, y el mayor número de oxidación va a terminar en hipo. Por eso esta es la fórmula del óxido sulfuroso y el óxido sulfúrico. Profe, Esto es una cuando duda. Sí. ¿Por qué el azufre dice 4 y 6 de números de oxidación y no puso 2? Por lo menos mi tabla también dice Porque que tiene un 2. tiene un 2, sí, lo dije, tiene un 2 porque ese 2 se va a combinar, va a formar otro compuesto que es un hidruro, que lo vamos a ver más adelante, con más 2, Ah, ¿me entendés? El más 2, por ok. eso lo puse específicamente más 4 y más 6, porque con más 2 va a formar un hidruro, que lo vamos a ver la próxima clase, lo dejamos acotado ahí. Fíjense, entonces, esta fórmula de los óxidos del azufre nombran bajo estos nombres, pero utilizando la nomenclatura tradicional. ¿Bien? Si yo tuviera que nombrarlos con la funcional, con la nomenclatura funcional, o se llama nomenclatura sistemática funcional, la nomenclatura funcional, yo voy a volver a poner las fórmulas. Fíjense que es más fácil, ¿por qué? Porque tiene que ver la cantidad de elementos. Entonces, la cantidad de elementos, claro, me va a decir que es dióxido de azufre. Siempre los prefijos de cantidad son los que están en el apunte, que cuando es di, tri, penta, depende de cantidad, es un prefijo de cantidad. Entonces sería dióxido de azufre. Y el otro es muy fácil. Si este es dióxido, el otro es trióxido de azufre. Nosotros lo tenemos que nombrar por la nomenclatura funcional. Bien, claro. Ahora se usa 4 tipos, claro. Ahora voy a llegar a las 4 valencias. Quiero ir despacio porque algunos saben y otros no. Entonces, esta sería cuando yo quiero nombrar a los óxidos ácidos del azufre por la nomenclatura funcional. Si tengo que ir por la nomenclatura de stock, si los tengo que nombrar por stock, es más fácil todavía porque es óxido del elemento, en este caso es azufre, y entre paréntesis el número de oxidación. En este caso sería 2 en romano y, perdón, es 3. El otro sería óxido de azufre 3. ¿Por qué 2? ¿No sería 4 y 6? No sería, claro. Ah, perdón, sí, 4 y 6, perdón. Sí, ahí está, me olvidé, me pierdo. Que sería interveniendo, sí. 4 y 6. Azufre 6. Fíjense que el que tiene más complejidad es la tradicional, mayormente. Bien, generalmente, bien, óxido de azufre y óxido, digamos, la funcional y la de stock sale un poco más fácil.
La que es un poco más engorrosa son la tradicional. Esto es cuando el elemento presenta, en este caso un no metal, presenta dos números de oxidación. Ahora vamos a ver cuando los no metales, por ejemplo el cloro, presentan 4 números de oxidación. ¿Qué pasa? Tenemos el cloro actúa con +1, +3, +5 y +7. Entonces, vamos a formar los óxidos respectivos. 2, cloro, oxígeno, tengo 2 y 3, cloro 2, oxígeno 5, cloro 2, oxígeno 7. Fíjense que acá no se pueden simplificar porque no son múltiplos, entonces tenemos que nombrarlos. ¿Cómo los nombramos? ¿Cómo los vamos a nombrar? Utilizando la nomenclatura tradicional, que es la más engorrosa. Monóxido de cloro, primero puede ser. Monóxido, cuando vos utilizás, no es la tradicional. La tradicional es óxido de, ¿se acuerdan? Era óxido y utilizando, en lo otro terminaba en oso, en ico, cuando tenían 2 de oxidación. Cuando tienen 4, a la primera, a la menor de todas, se le agrega un prefijo que es hipo y un sufijo que es o. ¿Bien? Entonces sería óxido hipocloroso. Me quedó el oso muy, muy lejos. Pero lo voy a poner con color. Esperen, voy a poner acá un color, así se dan cuenta. Vamos a hacerlo despacio, que tenemos tiempo. Sería hipo, y la terminación sería oso. A la segunda, sería el segundo número de oxidación, se lo denomina óxido simplemente cloroso, con la terminación oso. El tercero va a ser óxido clórico, en ico. Fíjense que se sigue respetando el oso y el ico, pero en el medio tenemos otras, hipocloroso, y a la más de todas se llama óxido perclórico. Entonces, repasamos cuando tenemos con 4 números de oxidación, el número de oxidación menor, voy a tener que agregar el prefijo hipo, entonces queda o y la terminación es oso. El que le sigue va a ser oso, el que le sigue va a ser ico, y el último va a ser se le agrega otro prefijo, perclórico. Fíjense que el cloro, esto es en la nomenclatura tradicional. Fíjense que la nomenclatura funcional es mucho más fácil en este caso, porque estoy hablando de cantidades de átomos. Entonces uno dice monóxido de dicloro. ¿Bien? Después tenemos el trióxido de dicloro. Es más fácil nombrarlos. El pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro también. Esto es funcional. Voy a agregarlo acá. Esto es cloro, monóxido de dicloro. Cloro 2, oxígeno 3, cloro, oxígeno 5, cloro 2, oxígeno 5. Fíjense, si tengo que ir es fácil también, es fácil, ¿por qué? ¿Cómo sería acá? Óxido de cloro, entre paréntesis va a ser 1, 1. óxido de cloro 3. Esto es más fácil, ¿no? Darlo. Cloro 3. Óxidos de cloro 5. Óxido de cloro 7. Bien. Esto es cuando estamos hablando de los óxidos ácidos, ¿no? Siempre también la nomenclatura, la terminación de la nomenclatura tonal en oso en ico también se aplica para los óxidos básicos
y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, por mí no. Profe, una pregunta. Sí. ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Acá yo tengo una tabla periódica que el manganeso tiene 5 valencias. ¿Cómo sería? Vamos despacio, vamos despacio porque justo el manganeso, por eso decimos, el manganeso es un elemento anfótero. ¿Qué quiere decir? No me quería adelantar, le doy una explicación breve a esto. Es un elemento que puede actuar como metal, tanto como metal como no metal. Entonces, y va a formar distintos óxidos. Y lo vamos a ver dentro de un ratito, pero primero quiero tener que les quede bien en claro esto. ¿Por qué? Porque el manganeso, el cromo, uno más que me olvide, el cromo, son casos especiales que ustedes los pueden ver, y el nitrógeno. Son casos especiales que lo ver en el apunte que está de formulación, ya lo vamos a ver. Pero primero quiero que les quede bien claro esto, digamos, que les quede claro cómo se denominan y cómo se forman cada uno de los óxidos. Bien, vamos a hacer, vimos ahora el cloro. Fíjense que, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el bromo tiene los mismos números de oxidación y el yodo también. Entonces, para practicar, ustedes pueden formular todos estos óxidos. Sería el óxido hipobromoso, óxido bromoso, óxido brómico, el óxido perbrómico. Es decir, esos dos elementos más, el bromo y el yodo, va a formar óxidos ácidos de la misma forma que lo hace el cloro. ¿Bien? Profe, ¿Sí? una consulta. Ahí en la nomenclatura funcional usted puso monóxido de dicloro y en el stock óxido de cloro solo. ¿Por qué no iría, por No, de cloro ejemplo? 1. No, sí, sí. De Pero cloro ¿por qué 1. no iría óxido de dicloro? Porque en la nomenclatura de stock se escribe la palabra óxido del elemento y entre paréntesis se escribe el número de valencia o de oxidación que está actuando el elemento. No entiendo por qué es cloro solo, de cloro, del elemento, y entre paréntesis se escribe, ¿por qué te creo duda ese y no el de abajo? Sería el óxido de cloro 3. No, en realidad aplicaba para los 4, porque en la funcional pusiste dicloro en todas, porque el cloro Sí. tiene 2, Sí. en la fórmula siempre tiene 2, y en el stock no, pero es una Porque pregunta más que nada de gramática o semántica. Porque se nombra la nomenclatura de stock, se nombra la palabra óxido de el elemento interviniente, en este caso es cloro, entre paréntesis el número de oxidación, no se pone la cantidad, queda expresado con ese número en romanos que se encuentra entre paréntesis. Esa sería la nomenclatura de stock. Aparte, En no hay cambio, manera de que, perdón, sí. que no hay manera de que queden más oxígenos en ese momento ni que queden más cloros. O sea, siempre va a ser esa cantidad. No sé si me explico. En stock. O sea, cuando vos pones óxido de cloro, en stock, o sea, se sobreentiende que hay un solo oxígeno ahí en ese caso. Se sobreentiende que el que está actuando con uno es el cloro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, claro, pero no, claro, de que está un solo oxígeno. ¿Sí? No se refiere, la stock no toma en cuenta la cantidad de oxígeno, sino que queda determinado el óxido fijado al número de oxidación con que está actuando el elemento. Por eso se pone entre paréntesis. ¿Bien? Solo la funcional se tiene en cuenta la cantidad de elementos de cada uno, sería la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que forman la molécula. En este caso entra entre paréntesis el elemento con el número de oxidación o de valencia que está actuando el elemento, en este caso el cloro. Sí, por ahí se le está creo que escuchando tengo medio internet mal. inestable. No sé si usted... Sí, tengo internet inestable. se escucha. Lo que pasa que mucho no puedo hacer con esto. No depende, las cosas que no dependan de mí, mucho no voy a poder hacer. Pero si me esperan 2 segunditos, voy a ver una cosa en mi casa. Espérenme 2 segunditos. Dale. Voy a apagar acá la cámara y así. A ver.
Ahí estoy. Volví. Fui a ver qué podía hacer, pero no mucho. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En el examen, ¿tenemos que aclarar qué tipo de enlace es? Por ejemplo, pues no sé si lo dimos. Por ejemplo, No, que estamos dando todavía ahora. no. Todavía no. No. Vamos por Listo. parte. No, lo que se pretende en el examen es que sepan formular los compuestos. Bien, hacer la fórmula y la Sí. ecuación de formación. Vamos por parte con esto. Y Bueno. tengan en cuenta, vamos a hacer ahora algunos ejemplos de óxidos que no les di, de óxidos básicos que vimos la clase pasada. Vamos a ver, vamos a agarrar acá. Bien. Profe, una pregunta. ¿En el Sí. examen podemos usar cualquiera de las tres nomenclaturas? No, ¿O nos van a eso pedir le una? quería aclarar. Claro, voy a aclararle algunas cuestiones. Generalmente los óxidos ácidos no se utiliza la nomenclatura, no se utiliza la tradicional. Para los óxidos ácidos se utiliza la funcional o de Stock. Bien, eso lo van a ver. Para los óxidos básicos se recomienda la tradicional o Stock. Bien, para los óxidos ácidos no. Generalmente la funcional o la funcional o la de Stock, no la tradicional. ¿Qué pasó? Profe, una pregunta en la primera clase así, ¿dónde encuentro el material? El material no está en el Classroom, está en el campus. Si quieren yo se lo pongo en el Classroom, como quieran, así lo tienen en Preguntó los algo dos lugares. del examen. Bien, a ver. Lo que pasa es que yo estoy compartiendo pantalla, entonces tengo que compartir pantalla, se me abre el chat. Si me tienen paciencia, yo les contesto. ¿Qué examen? Bueno. Me contestó Valentina, María Valentina. Me dijo que es de mayo. Sí, la fecha son los primeros días de mayo. Las digo porque no las tenemos confirmadas. Va a ser en un día miércoles generalmente, donde ustedes tienen teoría, pero no lo tenemos confirmado todavía. Ustedes los primeros días de mayo, no hay problema. Volvemos al... Vamos a hacer entonces algún óxido básico. A ver si yo les digo, vamos a tomar el caso del hierro. ¿Cuántos números de oxidación tiene el hierro? 2. 2. 1 es más 2 y el otro es más 3. Vamos a formular el óxido. Pongo el elemento, el oxígeno, en este caso 2 y 2 se van a simplificar y me queda hierro y oxígeno. Bien. Fíjense que como el elemento tiene 2 números de oxidación, ¿cómo sería la nomenclatura en este caso? ¿Cómo sería el nombre de la nomenclatura que estamos usando? ¿Cómo sería tradicional? ¿Cómo lo nombraría? Óxido ferroso. Óxido ferroso. Porque tiene... Y con 3 tendríamos que poner el elemento, y este sería el óxido Férrico. férrico. Bien. Fíjense que para este tipo de óxidos es mejor, tiene mejor la forma tradicional. Si tuviéramos que decir emplear la funcional, ¿cómo dirían? Óxido de hierro. Monóxido de Óxido de hierro. hierro. Exacto. Monóxido de hierro. Y trióxido de dihierro. Claro. Una pregunta, ¿no tendríamos que hacer la nivelación? El balanceo, perdón. O hacemos Sí. directamente la... No, vamos a empezar con la fórmula y los nombres. Ahora Ok. retomo lo mismo y si quieren hacemos la obtención.
las fórmulas de ecuación, y tenemos todas, así nos queda completito. Y nos falta la de stock. ¿Cómo sería? Es más fácil la de stock. Esperen que voy a borrar acá, así me entra para hacer las ecuaciones de obtención. Óxido de hierro 2 y 3. Exacto. Fíjense que stock es muy fácil. Stock. Entonces, vamos a escribir acá. Monóxido de hierro. Generalmente a veces los monos se evitan. Se pone óxido, se puede también, vieron todo es uno, pero bueno, puede ser monóxido de monohierro o monóxido o óxido de hierro. Y en este caso sería trióxido de dihierro. En este caso es óxido de hierro 2. Acuérdense siempre que números romanos, y esto es óxido de hierro 3. Ya que estamos, vamos a ir a las ecuaciones de obtención de cada uno. Fíjense, se pone el metal, más, acuérdense que el oxígeno, ¿cómo iba a ser el oxígeno? La molécula, Diatómico. ¿cómo es? Diatómico. Diatómico, entonces voy a tener que poner el 2, y ya voy a poner la fórmula, que ya la hice, del óxido ferroso. Bien. En este caso, cuando estamos hablando de óxidos, voy a empezar a balancear los oxígenos. Fíjense, tengo 2 oxígenos en los reactivos, ¿cuánto necesito en el producto? 2. 2. Entonces voy a poner un 2 adelante. La cantidad de oxígeno queda balanceada. ¿Y cuántos hierros necesito? Voy a necesitar 2 oxígenos, 2 acá. Fíjense que esta es la ecuación de obtención del óxido ferroso. Y quiero hacerle les quiero decir algo acá. Hay una diferencia entre este 2 y este 2 acá. Esto se denomina subíndice. Bien. Este subíndice me indica la cantidad de átomos que forman la molécula. Mientras que este coeficiente estequiométrico, este 2 es un coeficiente estequiométrico. ¿De qué me sirve este coeficiente estequiométrico? ¿Para qué? Para igualar la cantidad de átomos que yo tengo en general, dentro de los reactivos y de los productos. Pero este subíndice, no debo confundir un subíndice con un coeficiente estequiométrico, porque un coeficiente es un número entero que me sirve a mí para poder balancear la ecuación y para respetar esto de que la materia no se destruye, siempre la materia se conserva. Este es un coeficiente estequiométrico y esto es un subíndice. Yo el coeficiente estequiométrico, si yo tuviera un 2 acá, un 2 acá y un 2 acá, lo puedo simplificar, pero nunca se simplifican los subíndices ya que forman parte de la fórmula. Estos subíndices a los que me refiero, estos no. Una cosa es acá cuando yo lo formulo, pero este coeficiente estequiométrico, si yo tuviera un 2 acá y un 2 acá, lo podría simplificar. Mientras que yo tengo un 2 acá y este subíndice 2, esto no se puede simplificar el subíndice cuando está formando la molécula, porque este me está indicando la cantidad de átomos, y esto me está indicando un número que me sirve a mí para balancear la ecuación. ¿Bien? Esa es la diferencia también. Vamos a hacer el otro. Hierro más, cuando el hierro actúa con número de oxidación más 3. Fíjense que voy a poner el elemento, el oxígeno que es diatómico, y voy a poner la fórmula, por eso primero voy a formular el óxido, el resultado del óxido férrico. Bien, ¿cómo balanceo? Voy a empezar siempre balanceando el oxígeno, los óxidos. ¿Cuántos oxígenos tengo en los reactivos? 2. 2. ¿Cuántos tengo en el producto? 3. 3. 3. En este caso, hago para poder balancearlo, tengo que invertir los subíndices. Este 3 pasa delante del 2 y este 2 pasa delante de toda esa molécula.
Bien, entonces acá tengo 3 por 2, tengo 6 oxígenos, y acá tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Ahora lo que voy a tener que balancear es la cantidad de hierro que me quedó. ¿Cuántos hierros me quedaron? 4. 4. Entonces voy a tener que poner un 4 y queda balanceada la ecuación. Esta es la ecuación de obtención del óxido férrico. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Por mí no, profe. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Muy bien, profe. Bien, bien. Seguimos. Vamos a hacer, la estoy buscando a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer el cobre. Vamos a pasar y este ejercicio lo hacen ustedes. Yo hago lo que ustedes me digan. Vamos a formar los óxidos. En este caso, ¿qué es básico o ácido? Si es cobre. Básico. 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 Bien. Básico. Bien. ¿Cómo se escribe el cobre? El elemento cobre. CU. Cu, perfecto. ¿Cuántos números de oxidación tiene? 2. El 2 y el 1. Más Uno y 1 y dos. más 2, perfecto. Bueno, ustedes me van a decir la fórmula, cómo les queda. Q2 o 1 Ujú. y ese queda así Q solo. Bien, claro. Bien. Ahora vamos a nombrarlo. Esto sería por las tres nomenclaturas. El primero, ¿cómo sería? Utilizando la clásica. Óxido, De cobre 2. Cuproso, ¿no es? Ah, Cuproso. algo cuproso. así. Ah, pensé que era Cuproso. Vamos por la clásica. Vamos a poner la clásica, después viene la funcional, y después viene esto. Así lo nombramos. Óxido cuproso. Y esta fórmula acá, el otro, ¿cómo sería? Óxido Cúprico. 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 Bien, son varios. Fenomenal. Stock. Óxido de cobre 1 y óxido de Monóxido. cobre. cobre 2. Ah, funcional. Perdón. Eh, Perdón. Sí, vamos por stock. Después le pongo abajo la función. No. Bien. Vamos por stock. Óxido de cobre 1. Y óxido de cobre 2. Les escribo ahí porque después tengo la pantalla y no me deja ver. Óxido de cobre 2. Y la funcional, en este caso, sería monóxido de cobre. Y esto sería monóxido de cobre. Bien. Estoy repasando qué qué otro elemento podemos hacer. Podemos utilizar el plomo. Vamos a hacer el plomo. Los óxidos de plomo, que son... ¿Cuántos números de oxidación tiene el plomo? 2, el 1, no, el 2 y el 4. El 2 y el 4. Exacto, más 2 y más 4. Fíjense que plomo, oxígeno, es muy sistemático esto, es decir, 2 y 2, oxígeno, plomo 2, oxígeno 4, son múltiplos, me queda 2, sería Pb, oxígeno 2. Entonces, este sería el óxido, en este caso es plumboso, el nombre, y el óxido plúmbico. Por funcional sería monóxido de plomo, monóxido de monoplomo,
y tenemos el dióxido de plomo, y por stock teníamos óxido de plomo 2, dióxido de plomo 4. ¿Bien? Profe, ¿Sí? ¿podemos hacer de ejemplo el oro? Sí. Sí. Porque no sé cómo hacerla funcionar, cómo sería para pasarlo ahí con gozo. Bien, el oro, si se pone, es uno, el oro tiene, ¿dónde estamos? Más 1, seguro, Y 3. y 3. 1 y 3. 1 y 3. Oro, oxígeno, 2. Esto sería el óxido auroso, se escribe, auroso. Qué mal que escribo. Y si con 3 sería oro, esto es 2, oxígeno 3, es óxido áurico. Bien. Vamos a, por funcional sería monóxido de dioro y trióxido de dioro. Y me falta stock, que sería óxido de oro 1, óxido de oro 2. Bien. Me quedó por hacerle, vieron que hicimos algunas ecuaciones de obtención. Estas, si quieren practicarla, ustedes pueden hacer las ecuaciones después de tarea, las practican. Pero les quería decir que habíamos visto el azufre. ¿Se acuerdan cuando vimos el azufre, que yo empecé mal cuando lo puse acá, el azufre? Voy a hacer la fórmula de obtención del óxido, sería del dióxido de azufre y el trióxido. Fíjense, vamos a hacer la del dióxido. Es azufre más oxígeno, me va a dar el dióxido, ¿no? Fíjense que en esta no tengo que hacer nada. Fíjense, porque la cantidad de oxígenos que tengo, no necesita ningún balanceo. ¿Por qué? Porque tengo 2 de oxígeno, tengo 2 de oxígeno en los productos, y tengo un azufre y tengo un azufre. ¿Bien? Ahora voy a hacer la del trióxido. Pero el azufre no es que no se oxida en la valencia 2 y se oxida solamente con el hidrógeno, o sea, no se oxida, sino que se hace no me acuerdo cómo es con H. Sí, hidruro. Sí, Hidruro. hidruro. Claro. Pero no se puede oxidar es, con oxígeno. no, fíjate, sí, pero forma este acá. Mira, si yo lo hago así, lo que les quería mostrar era esto. Si yo pongo la fórmula que está acá, cuando yo lo simplifico, voy a tener que poner un 2 acá, ¿no es cierto? Y me queda acá, SO2. Eso Claro, es lo pero que ahí les estás quería haciéndolo con la valencia ¿Sí? 4. Yo No, preguntaba con la valencia 2. No, con la valencia 2 forma un hidruro. Pero Claro, se eso es lo que oxida el preguntaba. Pensé que azufre. estabas haciendo. Sí, Claro, por eso no, pensé que estabas haciendo con la valencia 2. no. Lo que hice fue, yo puse para obtener el azufre, para obtener el dióxido de azufre, yo llegué a esta fórmula, ¿no? Ustedes dicen, pongo esta fórmula, hice la fórmula del óxido sulfuroso, y es cuando la combinación del azufre con el oxígeno. Fíjense que si yo la pongo así, parecería que yo no la tengo que balancear. Pero, si yo la escribo como escribí acá, fíjense, entera, sin balancear, sin simplificar, esto era lo que les quería decir. Yo pongo S2, oxígeno 4. Yo lo simplifico acá. Tengo que poner este 2 adelante acá. Esto me quedan 2. Y cuando voy a ver la cantidad, yo tengo 2 de azufre. Tengo 2 de azufre. Y voy a tener que balancear acá y acá.
¿Bien? ¿Por qué? Porque acá al simplificarlo, esto me queda 2 por 2, 4, y al simplificar esto, con esto, era lo mismo que yo escribí ese oxígeno, porque ya la simplifiqué antes, lo simplifiqué acá cuando hice la fórmula. Por eso es más fácil simplificarlo acá, cuando yo hice la fórmula. Porque cuando la tengo que simplificar acá, se complica. ¿Saben por qué se los dije? Porque ustedes cuando vean el video explicativo de los óxidos, van a encontrar este ejemplo que simplifica los dos. ¿Bien? Pero nosotros, si lo hacemos como yo les dije, es decir, pongo el no metal, el oxígeno, y pongo ya la fórmula ya simplificada del elemento, me va a resultar más fácil. Vamos a hacer la otra. Azufre más oxígeno me da S2, oxígeno, perdón, un trióxido. ¿Cómo voy a balancear esta ecuación? Fíjense que tengo 2 oxígenos y 3. Invierto. Claro, lo voy a tener que invertir. No me quedó espacio para agregar acá. Voy a invertir, voy a poner un 3 y voy a tener que poner un 2 adelante acá. Entonces voy a necesitar 2 azufre a este lado. Y esta es la ecuación de formación, sería del óxido sulfúrico. Estas son las ecuaciones de obtención. ¿Hasta acá alguna duda? Quiero ver las del cloro porque pienso hacerle las del cloro. ¿A dónde tengo el cloro? Acá, pero no me va a entrar. Vamos a agarrar una hoja nueva. Voy a agarrar una hoja nueva. Profe, una pregunta. Sí. En el caso que tenga 3 números de valencia, ¿qué se usa, digamos, de los prefijos? Claro, hay casos, por ejemplo, hay 2 casos especiales. Por ejemplo, el cromo ya lo vamos a ver como caso especial. Fíjense que de los metales, el cromo es un anfótero, perdón, de los elementos el cromo es un anfótero y tiene 3 números de oxidación. Fíjense que tiene 2, 3 y 6. ¿Bien? Eso lo vamos a dejar porque después les explico el anfótero. Pero el no metal como el azufre y el selenio, fíjense que tienen 3. Entonces, en la nomenclatura tradicional, cuando tienen 3, en el caso del selenio, el último, el 6, es perselénico, el per. Se le pone como como mayor número de oxidación y se le agrega el prefijo per. Pero en el caso del azufre, este óxido es muy inestable, por eso no se usa el 2, y solo usamos para hidruros, y solo se toma el 4 y el 6 para ico y oso, sería oso e ico. Bien, eso está en el apunte, cuando ustedes después lo vean, va a estar en el apunte. Cuando tiene 3 números de oxidación, el único que pasa esto es el celuro y el selenio y el teluro, que tiene 2, 4 y 6. Esos 2 son los únicos que el 6, con el número de oxidación 6, es per. Bien, no tiene el hipo, es oso, ico y perico, per ico, el selenio y el teluro. Y el azufre no, el azufre es 4 y 6, no el 2, porque el óxido que forma es muy inestable. Por eso, cuando nosotros le dijimos que le damos los números de oxidación sugeridos, los más usados, los elementos tienen más números de oxidación, pero no queremos complicarle la vida con compuestos que a veces son inestables y que la parte de ingeniería química se encarga de estudiarlos. Para ustedes que sepan esto, lo que está acá es lo básico, entonces con esto nos conformamos nosotros. Entonces, cuando tienen 3 números de oxidación, que solo son el azufre, el selenio y el teluro, y está el cromo, y el cromo y el manganeso lo dejamos aparte porque son anfóteros y después esa parte. Pero 3, fíjense que solo tiene el cromo, azufre, selenio y teluro. 3 números de oxidación. Son los únicos que figuran en la tabla. El celuro y el selenio y el teluro sí va a tener un óxido con más 6 que se llama
perselénico. Y el teluro también. Pero el azufre no. El azufre es solo los dos casos que yo le di. 4 y 6 van a formar los óxidos y con 2 se va a combinar con el hidrógeno para formar el sulfuro de hidrógeno, que lo vamos a ver después que es un hidruro no metálico. Ese. Pero hasta ahora eso es lo que se pretende de todo esto. Voy a compartir algo antes de... le tenía que hacer la formación de los elementos de los óxidos del cloro. Profe, sí. de los dos elementos que nombró recién, el selenio y el telurio, no tengo ninguno de los dos en la tabla. Fíjate que estaba en el oxígeno, donde está el oxígeno, viste que tenés boro, no metal. 16. Claro, pero exacto. atrás, donde se supone que dice el número de valencia, no está. Claro, ¿Cómo pero yo les podemos di, hacer para...? pero yo les dije que tenían que tener a mano la tabla de los números de oxidación que nosotros usamos. En la tabla de los números de oxidación están los más usados, por eso es necesario para formular que tengan esta tablita que se le imprimen, es una sola hojita con los números de oxidación. Les quería mostrar en el apunte que nosotros tenemos, fíjense que acá nosotros dice nomenclatura clásica o tradicional, vieron que, y vemos las terminaciones, la cantidad de número de oxidación con que puede actuar un elemento y la terminación. Fíjense que debíamos hipo, oso, ico y perico. No es así esta nomenclatura para el manganeso, ni para el nitrógeno, ni para el cromo. Eso se lo tienen que grabar, ¿bien? Esta nomenclatura no va a ser así. Y la vamos a ver después. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿se acuerdan que les dije? Los óxidos ácidos, generalmente se utiliza la nomenclatura funcional o de stock, ¿bien? Generalmente es más la funcional que de stock. Y ahora después los vamos a ver estos óxidos. Y lo que le quería formar acá, lo que quería empezar a ver, son los ácidos derivados del cloro. ¿Se acuerdan que el cloro tenía 4 números de oxidación? Iban a formar estos compuestos. Sí. Vamos a llamarlos óxidos por la tradicional. Hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. Ahora bien, ¿cómo se obtiene cada uno de ellos? Vamos a empezar por el hipocloroso. El cloro, acuérdense que el cloro, ¿cómo era? Es un elemento diatómico que se va a combinar con el oxígeno, que también es diatómico. En este caso, para formar el óxido hipocloroso, siempre voy a tener que empezar a balancear por el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en los reactivos? Tengo 2. ¿Cuántos voy a tener en los productos? Tengo 1. Voy a tener que multiplicar por un 2 acá adelante. ¿Cuántos cloros tengo? Voy a tener 4 y en el reactivo tengo 2. Por lo tanto necesito agregar un 2. Y esta es la ecuación de formación del óxido hipocloroso. Bien, ahora me dicen ustedes cómo hago la del óxido cloroso. Pongo el cloro, que es diatómico, el oxígeno es diatómico, y va a formar el óxido cloroso, que es cloro 2, oxígeno 3. Yo los escucho cómo voy a balancear la ecuación. Ustedes me dicen y yo... Intercambio los oxígenos. Bien, ¿cuántos Hay que oxígenos? poner un 3 del otro o lado sea, 3 y y un 2. 2. Bien. ¿Está balanceada la ecuación? Falta un 2 en el Y cloro. un 2 en el cloro. Exacto. Bien. Vamos a hacer el otro.
Vamos a hacer, este es el óxido cloroso. Ahora vamos a hacer cloro 2 más oxígeno. Me queda cloro 2, oxígeno 5. Esto es el óxido clórico. Lo mismo sería. Lo mismo. Fíjense que si ustedes se ponen a ver es muy mecánico todo. Y se repite, ¿por qué? Porque yo acá voy a agregar un 5, pero tengo que agregar siempre un 2 de este lado. Y voy a tener que agregar un 2 para balancear la ecuación. Y voy a hacer el último, que es el perclórico, que es cloro 2, oxígeno 2, me queda cloro 2, oxígeno 7. Fíjense que este es muy fácil acordarse. ¿Por qué? Porque siempre el subíndice del oxígeno me está indicando el número de oxidación con que está actuando el cloro. Y ese me va a determinar cómo voy a tener que poner los coeficientes estequiométricos del otro lado. Voy a tener que poner un 7 acá, voy a poner un 2 acá y un 2 acá. ¿Bien? Estas serían las ecuaciones de formación de los óxidos. Vamos a ver. Si yo les digo que hagan este óxido, yo les escribo un óxido y ustedes lo van a tener que hacer. Yo no les digo cuál es ni nada. Óxido perbrómico. El más grande. Claro. El de Valencia 7. Exacto. Lo escriben ustedes. Después me dicen. Y hacen la ecuación de obtención también. Sería, ¿lo digo? Esperamos dos, si terminaron. Vamos a esperar 2 segunditos. Sí, sí. En este caso por ahí les sale más fácil porque ya lo estuvimos viendo el cloro. El problema es acordarse cuando uno de la nada le dan digamos, le dan el nombre. Florencia, ¿vos lo querías decir? Sí, 2 gramos, que es diatómico, más 7 de oxígeno diatómico, que da como resultado 2 bromo, sí, bromo y 7 oxígeno. Bromo, claro, bromo 2, oxígeno 7. Ajá. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, ustedes ustedes si entran al campus van a encontrar este apunte. Pueden leerlo tranquilamente, lo van a leer.